Platíquenos un poco del decálogo que anunció la CUGEM hace algunos días, pero que es muy importante de lo que conlleva lo que será la administración de la gobernadora. Fíjate que hicimos un trabajo desde pre-campaña y campaña, en donde nos estuvimos acercando a todas las organizaciones empresariales que representan el Consejo de Cámaras y aparte también a la sociedad civil organizada, es decir, a todas las asociaciones y fundaciones que se encargan de trabajar con la sociedad civil, y recogimos varias situaciones que son urgentes, particularmente para la generación de desarrollo económico. Y parte importante de lo que dijimos, de lo que descubrimos, fue que se necesitan políticas públicas dirigidas a un tema de industria, es decir, somos el estado más industrializado, pero no por eso quiere decir que no tengamos que tener una política pública de generación de más industria. A lo mejor ya está hablándolo ya por regiones en todo el Estado de México y particularizar, de observar cuáles son las facilidades y grandes circunstancias que tienen estas regiones del estado y empezar a trabajarlas con ellas. Y de la misma forma también generar nuevas estructuras de gobierno, es decir, la generación de nuevas secretarías. Particularmente nos parece increíble que en el Estado de México no exista una secretaría del ramo en el tema turístico, y para ello nada más voltear a ver el Estado de México. Las 5 regiones que tenemos en el Estado de México, las 5 tienen temas turísticos. Te especifico puntualmente cuáles son estas 5 regiones. La región oriente, que empezamos desde Amecameca, pasando por Chalco, pasando por Tenango del Aire, hasta llegar a Iztapaluca, Ecatepec. Esa zona tiene grandes lugares para poder explotar el tema turístico. Si nos vamos al norte del estado, Tepozotlán, todo el tema del oro, todo el tema de Atlacomulco, me parece que también tendría que haber una gran política pública en temas turísticos. Si nos vamos a la zona metropolitana, pues ni qué decir, todo lo que rodea a la Ciudad de México se encuentra con grandes posibilidades de tener temas turísticos. Si nos vamos al sur del estado, ¿qué te digo? La parte más hermosa que tiene el Estado de México, donde podríamos explotar grandes cantidades de acciones o de implementar situaciones en temas de turismo, y el Valle de Toluca, que cada vez le embellecen mucho más. Creo que tenemos grandes posibilidades en temas turísticos de poderlo trabajar. Y si vamos a políticas públicas, que también en este decálogo lo mencionamos, una política pública real de generación, de incentivar el poder involucrar en el sistema, en el ecosistema económico a las personas en situación de discapacidad, creo que es urgente. Creo que tenemos que trabajar realmente para que las personas en situación de discapacidad sí formen parte del ecosistema económico, y no que el ecosistema económico le abra oportunidades. No, forman parte del ecosistema y tendrían que estar laborando. Tendremos que trabajar en un tema de generación de competencias, de hacer un match de esas competencias junto con las necesidades del sector económico. Y si vemos también la gran necesidad de una política pública real basada en la Secretaría de las Mujeres para un tema de inclusión y de igualdad de género, creo que también resulta ser sumamente importante. Y si, como bien lo mencionaba, en el tema de generación, de voltear a ver las zonas geográficas, hay que tomar en consideración un punto. Necesitamos, y dentro del decálogo lo pusimos, que haya ventanillas únicas de trámites en cada una de estas regiones. Es decir, necesitamos dejar de pensar que una persona desde Amecameca se tiene que trasladar en un trayecto de 3 horas sin tránsito hasta la ciudad de Toluca para iniciar sus trámites, para abrir una unidad económica. Creo que tendríamos que empezar a ver el poder de descentralizar los trámites y empezar a tener oficinas de las dependencias, sobre todo del gabinete económico, en cada una de estas regiones. Y en el tema de seguridad, pues qué decir, necesitamos que la nueva administración voltee a ver a la seguridad como un pendiente urgente, pero sobre todo que se abra un presupuesto para el tema de inversión en tema de software. Si bien es cierto, hoy la infraestructura que tenemos en el C5 de Toluca, en el C5 de Ecatepec, a lo mejor hoy tendríamos que pensar más bien en invertir en un tema de tecnología para que esta información, estos datos que hoy tenemos, se puedan convertir en inteligencia y sobre todo se puedan convertir en acciones muy puntuales que tengan impacto en las dos vertientes de seguridad, en un impacto de reacción, es decir, que sea muy reactiva la policía, que sea muy reactiva todas las instituciones de seguridad en el Estado de México, pero también en el tema de percepción. Necesitamos que la ciudadanía cada vez se sienta más segura, y eso se hace a través de acciones que se puedan implementar a través de inteligencia, y esa inteligencia necesita datos estadísticos y muy puntuales que la propia tecnología puede generar. En el tema específico del sur del estado, en cuestión de industria, y me acaba de comentar que uno de los vertientes es el turismo. ¿Y qué se podría hacer iniciando esta administración por la diversidad que tienen los municipios?
Mira, me parece que en el sur del estado se pueden trabajar diversas cuestiones. La primera, y no es inventar nada, es el tema de agricultura. Ves, nuestra región basta para generar agricultura. Me parece que tendríamos que voltearlos a ver como un gran generador de comida, un gran generador de materias primas. Y posterior a ello también el tema turístico es increíble, lo hermoso que es, y me parece que podría convertirse en un bastión de generación de infraestructura hotelera, de infraestructura restaurantera, de infraestructura de servicios de turismo, y me parece que eso podría acarrear de inmediato el crecimiento del Producto Interno Bruto en el sur del estado, pero sobre todo de oportunidades para toda la población del sur del estado, generar bienestar social. Yo creo que el Estado de México, particularmente el sur, ha sido desaprovechado y podremos hacer grandes cosas. Inicia la administración ya en unos meses de la gobernadora Delfina Gómez. ¿Cómo forzar o tratar de acercar también al gobierno federal con el gobierno estatal con lo que hacen ustedes aquí en el estado? La política es de oportunidades y me parece que para el Estado de México el tener una gobernadora que es cercana al presidente de la República siempre va a ser un tema importante, y creo que desde el sector económico no podemos dejar pasar esta oportunidad de trabajar de la mano junto con la gobernadora Delfina Gómez en cuanto llegue a la administración, y empezar a tomar en consideración ese gran vínculo que tiene con el gobierno federal y empezar a trabajar de la mano con acciones, lo dije también hace unos días en el tema de seguridad. Hay grandes presupuestos federales que se pueden implementar en estados, pues se necesitan hacer proyectos. Y qué mejor hacer proyectos de seguridad con el gobierno federal de la mano con una gobernadora que es del visto bueno, o que es de las cercanías o de los cariños del propio presidente de la República. Creo que podría ser importante. Y el sector económico igual. Me parece que si algo va a suceder casi inmediato va a ser la implementación del tren interurbano México-Toluca, seguramente ya con una gobernadora del mismo color o de la misma ideología que el presidente de la República. Seguramente avanzará el proyecto muy rápido, pero así como ese, tendríamos que estar generando más proyectos hoy en día que existe esa gran cercanía entre la futura gobernadora y el presidente de la República. Ya por último, ¿qué tan importante es la inclusión de los jóvenes a la cuestión empresarial? Yo te diría no solamente a la cuestión empresarial, a todo. Es parte del decálogo. Nosotros mencionamos que se requiere hacer una Secretaría de las Juventudes, en donde solamente pensar que representan más del 30% de los ciudadanos en el Estado de México, creo que resulta ser un sector importante, que tendría que tener su propia secretaría que trabaje de forma transversal con las demás secretarías, pero sobre todo que se les dé inclusión en todos los temas que tengan que ver con el Estado de México, y por qué no el sector económico también, que aquí lo hemos mencionado antes. Se necesita hacer un gran match entre las necesidades que tiene el sector económico en cuanto a habilidades y competencias y la generación de habilidades y competencias en los jóvenes que están estudiando, pero también los que ya egresaron, para poder hacer un trabajo de la mano con el gobierno del Estado de México. Insistimos, necesitamos una Secretaría de las Juventudes para poder trabajar de forma transversal todas estas necesidades e incluirlo en todos. ¿Algo más que quiera agregar? No, sería todo. Muchas gracias.